es costumbre, los segundos lunes de mes cerramos nuestro magazine Hoy por Hoy Vega Baja repasando la historia de la ciudad de Orihuela a través de sus calles. Nos trae esta historia Antonio Mazón, a quien saludamos ya. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Y nos encontramos ya en la séptima entrega de este espacio dedicado a las calles de nuestra ciudad. Bueno, Antonio, el mes pasado dejamos nuestro paseo en la calle del Molino. ¿Por dónde vamos a seguir hoy? Vamos a continuar recorriendo el arrabal de San Agustín. Como recordarán nuestros oyentes, en el programa anterior hablamos de la plazuela del Puente Viejo, la actual Plaza de Cubero, un sitio apropiado para todo tipo de fiestas y ceremonias. Y también para ahorcar a la gente. Para todo. Durante muchos años, el espacio abierto frente a la puerta del Consell hizo el papel de plaza principal, relegando a la auténtica Plaza Mayor de Oriola, la que estaba situada al costado de Santa Justa, la que con el tiempo acabó titulada como Plaza de la Fruta y de la Verdura. Pues sí que perdió categoría, de Plaza Mayor a Plaza de la Verdura. Hoy veremos cómo una desatinada decisión municipal determinó la ubicación de otra plaza que terminó siendo la más importante de la ciudad. ¿Y cuál es esa plaza? Déjame primero que te cuente los antecedentes. Adelante, cuéntanos. A ver, inicialmente la Plaza del Puente era un amplio descampado, pero la construcción de viviendas a su alrededor fue estrechando poco a poco el espacio hasta convertirla en una plazuela escasa para cualquier acto multitudinario. ¿Te imaginas una corrida de toros o una exhibición ecuestre en la Plaza de Cubero? Pues más bien no me la puedo imaginar, me parece algo pequeña. La habían reducido demasiado y no tuvieron más remedio que buscar un espacio más amplio para ciertos menesteres, especialmente para todos los relacionados con los animales. ¿Y lo encontraron? Sí, pero un poco lejos del centro. Edificado prácticamente todo el arrabal, pensaron en el descampado conocido como las Eras de San Sebastián, junto a la puerta y plaza de San Agustín. Era amplio y sin vecinos. Bueno, hasta que las agustinas se instalaron en el solar de la antigua ermita de San Sebastián, a finales del 16. Vamos, lo que ahora es la plaza de San Sebastián, frente a la lonja. Correcto. En ese espacio abierto, fusión de las Eras de San Sebastián y de la plazuela de San Agustín, además de aparcar los carros, se efectuaban labores agrícolas como la trilla. De ahí su nombre de Eras. Esto me recuerda a un refrán que siempre me decía mi madre: el que no quiera polvo, que no vaya a la era. A partir de ese momento se utilizó también para formar batallones, para corridas de toros, ejercicios ecuestres y para la feria del ganado. Entonces, ¿dejaron de usar la plaza del Puente? No. La del Puente quedó reservada para fiestas, agasajos y ejecuciones, actos públicos que necesitaban menos espacio. Las dos plazas se complementaron hasta que se creó la nueva. ¿Y cuál fue esa desatinada decisión municipal que has comentado? La elección del sitio para construir el nuevo pósito a comienzos del siglo XVII. ¿Pósito? ¿Qué es eso exactamente del pósito? El pósito fue una especie de precursor de las cajas de ahorro agrícolas, una institución municipal que acumulaba el grano en tiempos de abundancia y lo prestaba a los agricultores a bajo interés en tiempos de escasez. Era una forma de paliar las malas cosechas y de retirar del mercado los excedentes. Vamos, que compraba cuando sobraba y prestaba cuando faltaba, regulando así el mercado de cereales. ¿Y ese sistema funcionaba? Los pósitos hicieron su papel en toda España hasta que gobernantes y políticos de turno metieron en ellos sus manos para financiarse. Acabaron cargándoselos, más o menos lo que han hecho ahora con las cajas de ahorro. Continúa. Hasta entonces había estado cerca de Santa Justa, pero a los señores del Consell se les ocurrió edificarlo de nueva planta en el arrabal de San Agustín, junto a la Plaza del Puente. Vamos, que levantaron un almacén para conservar el grano en una de las zonas más húmedas e inundables de la ciudad. Un auténtico disparate. ¿Y qué tiene que ver, Antonio, el pósito con la Plaza Nueva? Fue su construcción lo que propició la creación de la Plaza Nueva en el Raval. Vamos a ver. Este establecimiento necesitaba mucha ventilación y espacio para el trasiego de carros. Así que, poco a poco, fueron comprando y derribando casas hasta que, ya puestos, decidieron completar una plaza rectangular. Un espacio abierto idóneo para formar tropas, celebrar corridas de toros y todo tipo de actos públicos. Este proceso duró un cuarto de siglo. Bueno, al menos esto sí fue una buena idea, ¿no? Sí, pero no original. Entre los siglos XVI y XVII, es decir, durante el reinado de los Austrias, este elemento urbano se multiplicó por toda España, y una ciudad, cabeza de gobernación, con obispado propio, no podía ser menos. Como curiosidad, nuestra plaza es coetánea a la de Madrid, y su proceso y titulaciones son muy parecidos. La Plaza Nova de Oriola quedó terminada en 1629 y se inauguró en 1630, pero le faltaba un último detalle para convertirse en auténtica Plaza Mayor, y este no llegó hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuál es ese detalle? ¿A qué detalle te refieres? A un elemento que no debe faltar en una plaza mayor: el ayuntamiento. Claro, y el de Orihuela estaba al otro lado del río, junto a la otra plaza. Así es, pero en el otoño de 1834, una tremenda crecida del Segura se llevó el puente de Poniente y con él se desplomó la vieja sede del ayuntamiento. Sin dinero para reconstruirla, vendieron el solar y acondicionaron el pósito utilizando materiales del Palacio Episcopal y de los desamortizados conventos del Carmen y de la Trinidad.
Rehabilitado y adaptado al antiguo edificio, se inauguró la Casa Consistorial en la Plaza Nueva el 10 de octubre de 1843, cumpleaños de la reina Isabel II. Así que le quitaron parte del palacio al obispo, ¿y este no puso pegas? Se trataba de sus dependencias privadas, la parte trasera que da al río y que había quedado muy afectada por la riada. Pero su ilustrísima Félix Herrero Valverde estaba desterrado en Italia por haberse declarado carlista. Cuando por fin regresó a Orihuela, a falta de dormitorio episcopal, tuvo que pasar la noche en el Palacio de Portillo. Vaya, con el ayuntamiento en la plaza, los concejales volvieron a tener un sitio destacado en todas las celebraciones. A los miembros del ayuntamiento nunca les faltó sitio en los espectáculos, ni entonces ni ahora. Voy a leer parte de un contrato de arrendamiento para corridas de toros en la Plaza Nueva. Está redactado a comienzos del 19, cuando el consistorio aún estaba al otro lado del río. Las plazas, de toros se entiende, se construirá en la denominada Plaza Real por ser sitio más acomodado y equitativo, siendo obligación del arrendador quitar los asientos que hay en ella, depositándolos donde se le designe y terraplenar el sitio con toda perfección. Cerrar con madera la puerta o boquetes de las calles para abocar a la misma. Sobre la puerta del contraste formará un tablado muy capaz, vestido y adornado por el arrendador para la colocación del ilustre ayuntamiento y sus dependientes. Y desde este hasta la esquina del pósito construirán palcos más pequeños. Los concejales siempre en primera fila, pero has dicho Plaza Real, ¿no se llamaba Plaza Nueva? De las titulaciones hablaremos enseguida, pero déjame primero terminar con su historia. Su aspecto actual lo adquirió en torno a 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera. Por iniciativa del alcalde Francisco Díez, sufrió una profunda remodelación que la elevó hasta la altura actual. También le añadieron alborado, una especie de farola central, amplios bancos y esa especie de termómetro que la prensa llamó moderno centro meteorológico. Todo modernista, el estilo de moda en aquellos tiempos. ¿Y cuándo se llevaron de allí el ayuntamiento? En 1967, la casa consistorial fue declarada en ruina. Yo la recuerdo cuando era pequeño, abandonada y llena de papeles. Tras una cesión de ida y vuelta al Ministerio de Cultura, la permutaron por el Palacio de Rubalcaba, propiedad de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, absorbida después por la CAM. El ayuntamiento se trasladó al Palacio del Marqués de Arneva en 1968 y el histórico edificio fue vilmente demolido en 1981. Ahora el palacio permutado parece seguir el mismo destino, la ruina. Eso parece. Bonita historia la de la plaza. ¿Y qué me dices de sus titulaciones? Bueno, en sus comienzos aparecía reflejada como Plaza Nova del Mercat o Plaza Nova del Pósito, quedando como Plaza Nueva a secas hasta que terminó el siglo XVIII. Durante la mayor parte del XIX alternó los nombres de Plaza Real y Plaza de la Constitución según soplaban las corrientes liberales o absolutistas. Estos cambios eran a través de decretos que afectaban a todas las plazas mayores de España. También la he encontrado en algún padrón como Plaza de Isabel II Constitucional. En 1873 le cambiaron el nombre por el de Plaza de la República Federal, también por dictado del gobierno. Recuperó el de Plaza de la Constitución 3 años después, título que mantuvo hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Por aquellas fechas y durante la Guerra Civil se llamó Plaza de la República. Y por último, durante la dictadura, la titularon Plaza del Generalísimo. Vaya, pues sí que ha tenido nombres esa plaza. Pero de nada han servido todos estos cambios. Desde que se creó hasta hoy, el horrelano siempre la ha nombrado y por fin así ha quedado rotulada como la Plaza Nueva. Bueno, Antonio, ¿a qué calle nos llevas ahora? Antes de pasar a la de San Pascual, hablaremos de la traviesa que frente a la plaza sale al río. Gisbert, en su historia de Orihuela, dice que se llamó Calle de Pastores, nombre que no he podido documentar. En los padrones del 17 y del 18 solo aparece como traviesa. La titulación de Pedro Maza le cayó en marzo de 1861, cuando la tantas veces citada Comisión del Nomenclátor afirmó que no tenía nombre, y por capricho le otorgaron ese para honrar la memoria de un valiente guerrero de nuestras antiguas glorias. ¿Y sabemos quién era ese tal Pedro Maza? Probablemente se referían a Pedro Maza de Linaza, titular de la gobernación de Orihuela o del Reino de Valencia ultrasexona en el siglo XVI. Muy bien. ¿Pasamos a la de San Pascual? Sí. Esta es la calle que parte de la Plaza Nueva para terminar en Calderón de la Barca. Hasta el siglo XVII se citaba toda entera como de Magastre o del Matadero, es decir, la calle que llevaba al matadero municipal o a la puerta de Magastre. A principios del XVIII, el tramo que llega hasta la doble curva se cita como de San Pascual y el resto como calle del Matadero. Pero de toda esa zona conocida como La Barrera hablaremos en el próximo programa. Y Antonio, ¿por qué de San Pascual? El citado Gisbert cuenta que se le dio ese nombre porque es tradición que San Pascual moró en ella cuando estuvo en nuestra ciudad implorando caridad. Y fija la casa exacta, la que en 1690 pertenecía a José Palate Ximénez, quien para conmemorar aquella visita
puso en la fachada un lienzo de San Pascual en 1693. Pero Antonio, ¿tú piensas que realmente San Pascual durmió en Orihuela o simplemente es una leyenda? ¿Y por qué no? Es muy posible, incluso probable. Vivía en Monforte, en el convento de franciscanos alcantarinos de la pedanía de Orito, y es sabido que se movía predicando por toda la provincia. Pero la fecha de colocación del lienzo coincide más bien con el año de su canonización por el Papa Alejandro VIII, que fue celebrada en Orihuela con procesión, luminarias, toros y fuegos artificiales. A ver, teniendo en cuenta que murió en 1592, es más lógico que la calle se llame así desde que pusieron el lienzo tras su elevación a los altares. En fin, lo cierto es que renovado en alguna ocasión, el cuadro de San Pascual Bailón permaneció en su sitio hasta que fue destruido durante la Guerra Civil. Vaya, quitaron el santo y como era costumbre durante la República, supongo que también le cambiarían el nombre a la calle, ¿no? Efectivamente, lo cambiaron, pero no fue el título de San Pascual el que retiraron. Esta calle tuvo un cambio anterior. En el verano de 1919, para agradecer al diputado a Cortes, Luis Barcala Cervantes, las gestiones practicadas en beneficio de Orihuela, se le dio su nombre a la calle de San Pascual y se acordó descubrir la lápida en las fiestas de la feria de ese mismo año. Al no tener ya nombre religioso, fue la última titulación modificada por las autoridades republicanas. A diferencia de otras calles céntricas, conservó el nombre de Luis Barcala hasta que estalló la guerra. ¿Y cómo la llamaron durante la guerra? La Nochebuena de 1936, en plena fiebre prosoviética, las Juventudes Socialistas Unificadas solicitaron para ella el nombre de Lenin, y así fue acordado por el consistorio. Vaya, de San Pascual a Lenin, vaya cambio. Pero ese acuerdo no se cumplió, porque la gestora provisional fue destituida a comienzos de 1937. Meses después, el concejal Antonio Pujazón pidió para ella, y así fue acordado, el nombre de Buenaventura Durruti. ¿Y qué pasó con ella al acabar la guerra? Curiosamente, la última calle modificada por la República fue la primera que cambió la comisión gestora franquista. No había pasado un mes desde el fin de la guerra cuando los vecinos de la calle Durruti solicitaron recuperar el nombre de su santo titular. El ayuntamiento no solo accedió a su petición, sino que en el mismo acuerdo anuló todas las variaciones de nombres efectuadas desde el 14 de abril de 1931, para rotular las calles con los que en aquella fecha figuraban. O sea, que debería haber recuperado el nombre de Luis Barcala. Sí, pero en este caso hicieron una excepción y retomaron el de San Pascual. Eran tiempos de exaltación católica. Con el nombre volvió la imagen del bailón a su calle, pero no en un lienzo. La comisión de vecinos costeó una hornacina y una escultura del santo que aún permanecen en ella a pesar de la reconstrucción del edificio que la alberga. Don Luis Barcala tuvo que esperar a los años 50 para que le concediesen la calle que sale hacia Uchillo, aunque ahora solo sea peatonalmente y escalando un puente sobre la vía, cuya carretera se adoquinó cuando Barcala era director general de Obras Públicas y donde, casualmente, tenía una finca. Y con esto nos despedimos por hoy. Antonio Mazón, muchísimas gracias. Hoy ha sido un programa muy interesante el que nos has ofrecido. Muchísimas gracias, como digo, por acercarnos la historia de la ciudad de Orihuela a través de sus calles. Muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. Gracias a ti, Alfonso.